Estamos aquí con el doctor Ernesto Paz Aguilar, ex canciller de la República y expresidente del Tribunal Nacional de Elecciones en aquel momento, hoy Tribunal Supremo Electoral. Doctor, primero, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Es un enorme placer que esté aquí con nosotros, de veras que sí. Cuando usted fue presidente del, ¿era Tribunal Nacional de Elecciones o Tribunal, sí, no, Tribunal Nacional de Elecciones? Tribunal Nacional de Elecciones. Recuerdo en la campaña del doctor el doctor Carlos Roberto Reina Idiáquez. Usted fue el representante del Partido Liberal y era una lucha encarnizada. Yo era reportero, pero yo era un furibundo baldista y siempre que me miraba decía, el doctor quedaba así, no todo, pero nos recuerdo, siempre fue especial y nunca nos negaba las entrevistas y toda la actividad cuando estábamos ahí. No sé si te recuerda que eran aquí en el centro. Por supuesto que sí. Sí, fue una campaña muy interesante entre dos académicos, entre el doctor Reina y el ex rector Ramos Soto. Muy interesante. Al final usted sabe de que fue una elección, un proceso electoral exitoso, en el sentido que a las 11 de la noche ya había presidente electo. Y Ramos Soto dio una conferencia de prensa, recuerdo, en la casa con Ramos Soto tuvo una posición de altura, que reconoció el triunfo de su adversario horas después. Ahora, esa ha sido, en mi concepto, la campaña presidencial más virulenta, es decir, en el aspecto de, recuerdo cuando los asesores del abogado habíamos ido a Miami y le dicen, mire, sáquele algo al doctor, como bueno, con todo respeto, porque ya ya falleció, pero el viejo del machete y el viejo Aragán, una cosa así, y después el doctor toca la puerta, pero fue bien interesante, ¿no? Muy interesante. Hubo un momento en que la campaña subió de tono y aparecían unos Transformers en la televisión. Transformer que se acuerda que aparecía Fidel Castro y se transformaba en Beto Reina. Estaba también Noriega, el presidente en Panamá. Manuel Noriega. Salía también Daniel Ortega, que estaba en Nicaragua. Es decir, que tenía protagonismo. Y querían ligarlo con el doctor Reina en ese momento. Correcto. Y en obsequio a la verdad histórica, debo decirle de que hubo una reacción del Partido Liberal, porque estábamos en la oposición. Hubo una reacción y en el tribunal se tomó una decisión. Fue prohibir ese tipo de anuncios, y los medios de comunicación acataron disciplinadamente esa decisión del tribunal. Eso marcó el ritmo de la campaña y luego bajó de tono y ya entonces la campaña derivó en una confrontación de ideas y de respeto. Sí, por supuesto. Bueno, entremos ahora, doctor, a lo actual, las elecciones llamadas de medio término en Estados Unidos. Prácticamente un equilibrio, un balance de fuerzas. Ya el presidente Donald Trump no va a poder manejar a su antojo, como dicen, todo lo que quisiera, y tampoco los demócratas pueden tener un control absoluto sobre la administración del presidente. ¿Qué valoraciones hace en su concepto que va a ocurrir en estos 2 últimos años de gobierno del presidente Donald Trump, y qué repercusiones para la región y particularmente sobre esto de los migrantes y ese discurso bastante fuerte que tuvo en el transcurso de estos días el presidente de los Estados Unidos? Bueno, en primer lugar habrá que decir de que el pueblo norteamericano tomó una decisión correcta. Recuerde que el sistema político de los Estados Unidos se fundamenta y se sustenta en la división de poderes. Es un sistema de pesos y contrapesos. El check and balance, como dicen ellos, y eso permite tener buenos niveles de gobernabilidad en Estados Unidos, porque precisamente la democracia es eso, división de poderes, balance de poderes. En un país donde no hay balance de poderes, división de poderes, en realidad no es una democracia. Y por esa razón
el electorado norteamericano dio un balance. Naturalmente que esto va a significar que el presidente Trump cambiará de estrategia. Cambiará de estrategias porque del resultado de estas elecciones van a haber cambios en la política exterior de Estados Unidos en relación a América Latina, en relación al resto del mundo. Pero en el caso concreto de Honduras, yo creo que van a intensificar la lucha anticorrupción, van a seguir esta posición que son políticas heredadas. Estados Unidos tiene políticas de Estado, que es el fortalecimiento de instituciones, lucha contra el narcotráfico, contra maras y pandillas y el tema de la seguridad. Pero creo que le van a meter el acelerador en lucha anticorrupción porque ellos perciben que la corrupción es la principal causa de la crisis de estos países. La corrupción es un fenómeno transversal, por así decirlo, en nuestros países y tiene efectos directos en Estados Unidos. Recuerde que Estados Unidos concibe la migración ilegal o irregular como una amenaza a su seguridad. Entonces, por esa razón es que ellos van a hacer todo lo necesario por revertir esa tendencia. Y revertir esa tendencia pasa por hacer cambios en los países del Triángulo del Norte. Pero cuando el presidente de los Estados Unidos dijo y textualmente, se están robando el dinero, y a veces quieren hacer interpretaciones diferentes, pero él así lo dijo. Stolen, dijo. Así es, en inglés dijo robando. Se lo están robando, fue contundente. Significa que en los próximos días podríamos estar viendo acciones también encaminadas por el propio Estados Unidos a pedir más extradiciones, por ejemplo, doctor, o acá en lo interno presiones a la Fiscalía y al Poder Judicial para que se puedan enjuiciar a exfuncionarios del más alto nivel de administración actual o administraciones anteriores. Yo creo que es previsible que va a haber un apretón de tuercas ahí y van a exigirle más al Poder Judicial. Le van a exigir más al gobierno de Honduras, más eficacia y más efectividad en los programas, porque el gran problema es que este fenómeno de la migración no ha sido manejado de manera apropiada. Sorpréndase, Jorge, que en el Congreso Nacional, de todas las comisiones legislativas, fíjese que no existe una comisión de migración y refugiados, claro, tendría que ser. Sí. Y entonces uno se sorprende cuál es la lectura que tienen los tomadores de decisiones en nuestros países. No toman en cuenta el fenómeno de la migración, de los trabajadores migrantes, si los trabajadores migrantes son el soporte fundamental de la economía hondureña. Entonces, ¿cómo es eso? 3.000, son 4.000 millones. Sí. Esta vez va a bajar. Sí, en relación al año pasado, pero probablemente también por los problemas que están enfrentando muchos hondureños que están allá. Y el TPS. Y el TPS, correcto. Y la nueva política de Trump, sí, que es una política disuasiva e intimidatoria, hay que decirlo, sí, ¿no? No, correcto, así Entonces, esto ha significado que el 2018 no se van a alcanzar los niveles del 2017, lo cual puede marcar una tendencia. Recuerde que los migrantes, la migración en general es un negocio para el que recibe migrantes y el que expulsa migrantes. Por ejemplo, Estados Unidos se queda con el 80% de la riqueza generada por ese millón de hondureños que viven en Estados Unidos. Los trabajadores migrantes únicamente mandan a su país de origen el 20%. O sea, de que si los migrantes mandan 4.000 millones de dólares, multiplíquenlo por ¿cuánto sería? Por 5. Esos son 20, ¿cuánto sería? 4 por 5, 20, estamos hablando de 80.000 millones. 80.000 millones. Así es. Sí, eso se queda en Estados Unidos, eso contribuye al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Y Honduras se ha quedado estacionado en su Producto Interno Bruto. Ayer estaba chequeando cifras
y no rebasamos la barra de los 21.000 millones de dólares. O sea que es una economía pequeña, vulnerable, frágil, frente a los Estados Unidos. Bueno, y eso que ingresan nuestros compatriotas que viven alrededor de 1 millón, representa prácticamente el 79%, aproximadamente sí. El 79% solo de los Estados Unidos. ¿Qué hace en esto, doctor, el que, no sé si estoy equivocado y me corrige, sí. el que el dólar, por ejemplo, se mantenga de una u otra manera, aunque sea en forma ficticia, pero que se mantiene, que no se aumenta como ha ocurrido en El Salvador y últimamente, esta última semana en Costa Rica? En Costa Rica, por ejemplo, ha sufrido su moneda una baja en relación al cambio del dólar. En Honduras, aunque es ficticio, pero se mantiene. Si tenemos los problemas con los inmigrantes, con la gente del TPS, con los que viven alrededor de casi un millón de hondureños en los Estados Unidos, aquí sería realmente una debacle, porque no solo se trata de que el dólar se dispare, no perjudica probablemente al de a pie, a la gente de abajo, pero sí a los que exportan y a los que importan, que son un grupo minoritario en el país, pero que son los que toman decisiones y son los que en algún momento también podrían hacer mucho más difícil la situación para la gente de bajos recursos, aumentándoles a los servicios, aumentándoles a los productos de la canasta básica familiar. Todo esto genera de una u otra manera el que vayan haciéndose situaciones que verdaderamente nos estarían perjudicando a nosotros en general, al pueblo hondureño. Correcto. Mire, esos son temas de política cambiaria y monetaria, pero lo que uno sí puede percibir es que Honduras tiene los dólares suficientes para mantener la estabilidad cambiaria. Recuerde de que en el gobierno del expresidente Zelaya Rosales se mantuvo, hubo un tipo de cambio fijo, 18 y algo, casi 19. Por dólar, sí. Durante los casi 4 años. Sí. Entonces, aun cuando se aumentó, en la etapa final, el salario mínimo casi en un 100% a los trabajadores. 60%. Sí. Y eso, lógicamente, que aumentó la masa monetaria y la capacidad de consumo de la gente. Eso reactivó la economía. Porque hay que ver que cuando la gente gana más, gasta más, consume más. Entonces, mantener la política cambiaria o un tipo de cambio es una decisión eminentemente política. Y desafortunadamente en nuestro país el Fondo Monetario Internacional se ha convertido en un interventor de la economía. Y Honduras tiene reservas internacionales suficientes para mantener el tipo de cambio, un tipo de cambio fijo. Eso nos podría estabilizar la economía nacional, disminuir, por ejemplo, disminuir la inflación. Recuerde de que nosotros hemos seguido una tendencia al endeudamiento y además estamos contrayendo préstamos en dólares. Incluso cuando usted firma contratos en lempiras, verbigracia ese contrato que tiene Honduras con la empresa colombiana Energía Honduras, usted cuando revise ese contrato se va a dar cuenta de que ahí los precios están dolarizados. Hay una indexación, es decir, la devaluación se refleja de manera automática en el aumento del costo de la energía. La oposición está pidiendo que una revisión a esos contratos porque el tema de la energía eléctrica es, así como la están manejando el gobierno actual, es insostenible. Recuerde de que estamos hablando de revisiones tarifarias que no son otra cosa que aumentos. Aumentos, correcto. Ahora, cada 3 meses. Doctor, ¿por qué antes, usted por ejemplo fue un funcionario de más alto nivel, canciller obviamente de la República, fue representante, como decía, presidente del Tribunal Nacional de Elecciones en el gobierno del doctor Carlos Roberto Reina de 98 al 2002, si no me equivoco. 94. 98, perdón, 98 porque entraron después del gobierno del presidente Calleja, de 90 a 94. Pero, ¿por qué antes el Fondo Monetario Internacional da la sensación que viene a dar órdenes, directrices? Miren, esto tienen que hacer. Ahorita, por ejemplo, lo de la ENE, nadie puede, es un secreto a voces, ENE, Hondutel, regular eso. Entonces,
Antes, ¿por qué no era así? ¿Por qué no era tan notorio la injerencia de estos organismos internacionales y fundamentalmente Fondo Monetario Internacional en las políticas internas de los países y particularmente el nuestro? Mire, eso depende de los presidentes, de los liderazgos nacionales. Gianni Rosenthal, que fue ministro de la presidencia en el gobierno de Zelaya Rosales, nos explicaba cómo el Fondo Monetario Internacional no da préstamos, pero sí influye para que el Banco Mundial, para que el Banco Interamericano de Desarrollo den préstamos. Pero eso depende del carácter de los presidentes. Mire, el único que se les negó y al final de cuentas le fue mal fue a Alan García, recuerden, el Perú, que se negó a pagar la deuda. Porque eso no se puede, formamos parte de un sistema y hay que respetar las reglas de juego, pero las maniobras, el margen de maniobra, depende fundamentalmente de los equipos que dirigen un país. Gianni Rosenthal nos decía, vea, si es que nosotros no necesitamos firmar con el fondo. El fondo nos da préstamos. ¿Y cuánto nos da? 100 millones de dólares, 150 millones de dólares. Y Honduras tiene, el Banco Central le puede prestar o hay reservas para eso. Ahora, la situación de Honduras se complicó a partir del 2009 con el golpe de Estado. Le dio un golpe, valga la repetición, un golpe demoledor a la economía, no solamente fue al sistema político. Los que saben de eso y de economía, el golpe de Estado del 2009 le costó a Honduras 5.000 millones de dólares y se perdieron 300.000 puestos de trabajo. La cooperación internacional, usted sabe que el gobierno de Lobo Sosa tuvo que hacer esfuerzos enormes para ser reconocido incluso, sí. Ser reconocido. Sí, sí. Hay que decir que Lobo Sosa tuvo esa capacidad. Lobo Sosa hizo arreglos con la oposición, bueno, que estaba en el exilio. Y además logró arreglar el problema de Honduras, que el aislamiento de Honduras. A Honduras no le daban préstamos. Honduras se había convertido en un país paria. Y Pepe Lobo logró eso. Es el gran logro de Pepe. Logró encarrilar al país nuevamente en el concierto de las naciones. ¿Por qué se ha venido deteriorando en su concepto la economía del pueblo en términos generales? El que es pobre, muchísimo más pobre, la gente de clase media, y ese desencanto que uno puede observar en los ojos, en la mayoría de la población, cuando regresamos a los gobiernos democráticos, después de la Asamblea Nacional Constituyente del 81, pues la situación económica no era tan difícil o tan desesperante, doctor. Usted y yo, que ya pasamos de los 50 años, o sea, antes no era tan difícil como ahora, y uno observa con tristeza que hay gente que quiere luchar, hay gente que se prepara en las universidades, que tienen índices académicos altísimos, pero que se topan con una gran realidad, que no hay en la mayoría de los casos oportunidades. Digo en la mayoría de los casos, doctor, porque hay gente que dice, no, si uno busca, encuentra. Pero mire, yo conozco también gente que es muy preparada, que busca y que realmente no encuentra en este momento. Lo que ocurre, Jorge, es que hemos entrado en una etapa en un punto de no retorno en el modelo económico de nuestro país. Es un modelo económico neoliberal que fracasó. Fracasó porque no se alcanzaron los objetivos propuestos. Recuerde que el modelo neoliberal se comenzó a implementar, yo diría, con bastante habilidad en el gobierno de Callejas. Callejas tenía otra visión, tenía otra capacidad. Recuerde, Callejas logró conseguir un préstamo puente con Colombia, imagínense. Cuando a Honduras tenía problemas porque el presidente Azcona se resistía, ¿se acuerda? Sí, correcto. Se resistía a la devaluación. Y el gobierno de Colombia nos dio un préstamo puente de 30 millones de dólares para reactivar la economía. Que estaba con los famosos Chicago Boys, el presidente. Correcto. Bueno, yo diría que ese equipo, ese grupo neoliberales, hasta la médula, pero fíjese que tenían, pienso yo, más capacidad.
Yo en los sucesivos gobiernos del Partido Nacional he visto que les hace falta capacidad gerencial. La persona con más colmillo, por así decirlo, del gabinete del gobierno anterior era Hernández Alcerro. Hernández Alcerro fungía en la práctica como un primer ministro y él logró orientar en gran medida y le daba equilibrio. Además, se vio una persona seria con la cual se podía dialogar y negociar. Pero yo veo de que en la época actual hemos llegado al punto que nuestro modelo económico se sustenta en la exportación de seres humanos. Y eso no es bueno para una economía. ¿Qué significa esto? Significa de que Honduras es el quinto productor de café a nivel mundial y usted no ve que aumentan los ingresos por producción de café. Que dicho sea de paso, está en crisis. Está en crisis ahorita, sí. Una crisis espantosa en el sector cafetalero. Claro. Y no hay medidas para arreglar eso. Los cafetaleros están pidiendo que les quiten esos impuestos groseros, $39 por saco, es bastante dinero. Recuerde que la caficultura es el área de la economía hondureña la más democratizada y la gente está ahorcada. Préstamos con los bancos, aumento de los fertilizantes, de los insumos, depresión en los precios del café. La gente, conozco testimonios de cafetaleros del sector de occidente de Honduras que ellos prefieren ir a vender su café a Guatemala, lo que afecta a la economía hondureña. Pero ellos prefieren que les paguen en quetzales. Sí, pero tampoco ahí no les quitan, como dicen, el impuesto. En la retención. En la retención, correcto. Sí, entonces fíjese bien. Sí. Les pagan en quetzales, que el quetzal está a 7.50 por dólar. Correcto. Sí. ¿Verdad? No les cobran la retención. Lo que tienen que pagar es un soborno a alguien, tienen que pagarle. ¿verdad? Sí, pero se ven obligados a hacerlo. Así es. Por las circunstancias que se viven. Entonces, esas cosas, si bien no se justifican, se explican. ¿Verdad? Porque usted sabe, los productores son eso, ellos tienen que buscar cómo sobrevivir. El asunto es de que hemos llegado a un punto donde Honduras depende de las remesas que le envían sus trabajadores migrantes en los especialmente en los Estados Unidos. Por eso a mí me indigna que hayan personas de aquí de Honduras que insulten a los migrantes, a esa gente que se fue en la caravana. Si esa gente que se fue en la caravana es la más pobre entre los pobres. Entre los pobres, sí, no es ¿Sabe gente por qué? Porque la gente que tiene sus fichas, sus recursos, ellos pueden vender su terreno, pueden hipotecar su casa, pueden vender sus animales. Pero esa gente que se fue no tiene nada. Mire, esa gente es la más pobre. La más pobre dentro de los pobres. Dentro de los pobres. Sí, entonces ellos se fueron como manada, ¿verdad? Para protegerse de los lobos, de los coyotes, ¿verdad? De manera pues que esa gente hay que verla como la expresión de un modelo que ha fracasado. De manera que yo pertenezco a un partido político, a Libre, y nosotros, créame que nosotros proponemos un cambio radical en Honduras. Cuando hablo de cambios radicales, que nos vayamos a la raíz de las cosas. La consulta popular, una Asamblea Nacional Constituyente que se está planteando en algún momento, y lo que dijo el presidente del Congreso, recién no le tengamos miedo a la consulta. ¿Usted es partidario de ello, doctor? Yo soy partidario de una Asamblea Nacional Constituyente originaria, democrática, incluyente, que genere un pacto social. Un pacto social donde reconcilia a la sociedad hondureña, a las diferentes fuerzas políticas, económicas y sociales de Honduras, y miremos de aquí a 40 años, como mínimo. ¿Esa reconciliación puede darse en su concepto? Por supuesto que sí. No solamente puede darse, es necesaria. Sí. Mire, si nosotros no nos reconciliamos, si nosotros no hacemos las paces con nosotros mismos, Honduras no va a salir del hoyo, porque vamos a seguir echándonos la culpa. Y en la mentalidad del hondureño hay un problema, fíjese que, y eso es en todos los niveles,
En todos los niveles, cuando nosotros cometemos un error, no hacemos propósito de enmienda, sino que lo primero que hacemos es que andamos buscando un culpable. Le echamos la culpa a alguien, ¿verdad? De nuestros problemas. Para librarnos, entre comillas, de la propia Para liberarnos de la culpa. Sí. No, entonces nosotros tenemos que cambiar, el jeroglífico nuestro tiene que cambiar, en el sentido de que tenemos que buscar soluciones, salidas. Tenemos que ser propositivos. No basta protestar, sino que hay que proponer. Y lógicamente que esto significan procesos. Esto no se va a hacer de la noche a la mañana. Nosotros proponemos, por ejemplo, la refundación del Estado y la transformación social de Honduras. Refundar un país lo que significa es iniciar un proceso de reorganización de instituciones, de estructuras, para que vuelvan a funcionar con normalidad. Todos los poderes del Estado. Claro, también, sí, por correcto, supuesto que sí. Por supuesto. Y le voy a decir que no solamente son las, digamos, la parte política, institucional, sino que funcione todo. Yo celebro de que hayan disminuido los niveles de homicidios en Honduras, hay que reconocerlo. Nos ha costado un ojo en la cara y la mitad de otro en términos económicos, pero se ha bajado. Pero el problema es que la impunidad anda en 96%. ¿Qué significa para que los oyentes, los televidentes de este canal nos entiendan? Significa de que si hoy matan a una persona, si la asesinan, existen 96% de posibilidades que el asesino ande libre, amenazando a otros. Correcto. Entonces, en ese sentido, la seguridad, el modelo de seguridad que tenemos no es sostenible, cuesta mucha plata, pero todavía no logramos sacar los réditos de esa mejoría. Entonces, nosotros proponemos eso. Lógico que eso pasa por una Asamblea Nacional Constituyente que tiene como producto final una constitución, una nueva constitución, que es la expresión jurídica del pacto social. Que no se ha vuelto a tocar desde el 80, ¿no? Porque sí, el 81 fue cuando fueron elecciones que ganó el doctor Roberto Soto Córdoba. Doctor, le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado. Nos hemos pasado unos minutos, pero ha valido la pena. ¿Qué está haciendo en este momento? ¿Están impartiendo clases? No, yo me jubilé como profesor de la universidad y ahora estoy dedicado a la escritura. Y también formamos parte del equipo de asesores de Libre. Estamos trabajando ahí, una de las pasiones mías es la política. La política como ciencia, ¿verdad? Y como teoría, porque práctica política o digamos participar en política partidista, en cargos de elección popular, yo me retiré de eso hace muchísimos años. Sí. Pero como ciudadano, como hondureño, creo de que tengo un compromiso con mi país. Mi país me ha dado grandes cosas. La misma universidad, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, me dio trabajo, me formó, me dieron una beca para estudiar en el exterior, de manera de que soy un hombre bendecido por Dios. Por Dios, sí. Un padre realizado, tengo una familia estable. Y en definitiva soy una persona que estoy bien en un país que está mal. Sí, y eso es lo que uno quisiera, que todos, no que todos estuviéramos mal, sino que todos estuviéramos medianamente bien. Tenemos derecho. Correcto, tenemos derecho. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias una vez más, de veras, le agradecemos encantado. Mucho, siempre. Jorge, muchas gracias. ¿Qué edad tenía cuando fue canciller? Tenía 42 años. 42 años, sí, yo recuerdo. Estaba cachorro. Sí, no, claro. ¿Pero fue antes presidente del tribunal o después? Antes. Un año antes. Sí, fue antes. Sí. Porque después, al ganar las elecciones del doctor Reina, pasó a ser canciller de la República. Una vez más, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, amor. Muy agradecido. El doctor Ernesto Paz Aguilar, ex canciller de la República y ex presidente del Tribunal Nacional de Elecciones en aquellos años, ahora Tribunal Supremo Electoral. Vamos a la pausa, quédese con nosotros, volvemos en un momento.